Bienvenidos sean todos, cada uno de ustedes a la casa del Señor. Es un gran privilegio, un gran honor, gusto el poder estar aquí para que juntos podamos alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Y pues bueno, gracias damos a Dios, hermanos, que ya es el mes de diciembre. ¿Cuántos sabemos que ya es diciembre? Amén. Se nos fue el año bien rápido, ¿verdad? Ya estamos a unos días, pocas semanas de que este año se termine. Y yo creo que tenemos que terminarlo de la mejor manera, de la mano de Dios. Y también, hermanos, orar y pedirle al Señor que Dios nos ayude conforme a su misericordia, conforme a su fidelidad, a cruzar a un próximo año 2026. Amén. Y que el Señor también vaya con nosotros. Así es que, pues bueno, antes de terminar este año, hermanos, antes de concluir con este año, quise que pausáramos un poco en nuestra serie del Sermón del Monte. Hemos estado viendo cosas profundas y maravillosas ahí en esa serie del Sermón del Monte, pero vamos a pausar por un momento, vamos a pasar por unas semanas. Y pues bueno, en esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes bajo el tema el nombre de Jesús siendo revelado. Qué importante es que nosotros podamos conocer, hermanos, que ese nombre, en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, ese nombre había estado oculto. Claro, el Señor Jesucristo, por sombras, tipos y figuras, había sido manifestado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los patriarcas, a los profetas, pero nunca a ellos se les reveló ese nombre. Ese nombre viene a ser revelado pues a algunos personajes hace 2000 años atrás, y al primer personaje en el cual el día de hoy vamos a hablar fue a María. María, hermanos, la madre de Jesús, fue a la primera persona y también la primera mujer a la cual se le reveló el nombre de Jesús. Ahora, así como ella es favorecida, así como ella fue bienaventurada, así como ella halló gracia delante de Dios, ¿qué cree? Nosotros también somos favorecidos, somos bienaventurados y hemos hallado gracia delante de Dios, porque no solamente a ella se le reveló ese nombre, sino que ahora nosotros conocemos ese nombre y se nos ha revelado ese nombre, creemos en ese nombre, declaramos ese nombre, hablamos en ese nombre, aún cantamos ese nombre. Así es que, hermanos, es algo precioso y maravilloso poder saber que sí, a María, una mujer de Dios, una mujer que halló gracia entre todas las mujeres, una mujer que fue favorecida en ese momento, recibió la revelación del nombre de Jesús. Pero ahora nosotros también, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y por el amor de Dios, nosotros, al igual que María, hemos recibido la revelación del nombre de Jesús. Y ese nombre, que es sobre todo nombre, está aquí en nuestro corazón, hermanos. Está en nuestra mente, está en nuestra boca. Por eso lo hablamos, por eso lo cantamos, por eso lo declaramos. Y cuando declaramos el nombre de Jesús, algo precioso sucede. Ya sea que lo digamos en hebreo Yeshua, o ya sea que lo digamos en nuestro castellano Jesús, o ya sea que lo digamos en inglés Jesus, de cualquier manera que nosotros lo digamos o lo declaremos, algo sucede a ese nombre, porque ese nombre sin igual es nombre sobre todo nombre, es nombre precioso, grande y maravilloso, y en ese nombre ocurren salvaciones, sanidades, liberaciones, restauraciones, prodigios, señales y maravillas, porque ese nombre es el que se nos ha sido dado a usted y a mí para que lo usemos, y en ese nombre ocurren grandes cosas preciosas y maravillosas que Dios hace en medio de su pueblo. Así es que, hermanos, por estas semanas vamos a hablar sobre la revelación del nombre de Jesús. Y qué importante es que usted y yo declaremos el nombre de Jesús. Qué importante es que usted y yo reconozcamos que ese nombre tiene poder. No es solamente un nombre, hermanos, es el nombre de Jesús. Ahora, claro, nosotros, pues bueno, fíjese, en nuestra cultura se usa mucho que a un hombre o también a una mujer, ¿verdad? A lo mejor se le llama María de Jesús. Hay mujeres que se llaman María de Jesús. Hay hombres que se le llaman Jesús, ¿verdad? Y se les pone ese nombre.
Y bueno, a lo mejor lo hacen por la costumbre, lo hacen por la tradición. Muchas personas creen mucho en el santoral, que es el calendario católico, ¿verdad? En donde a lo mejor usted ha tenido un santoral, en donde viene el calendario, vienen todos los numeritos, ¿verdad? De todos los días. Y abajo, ¿se ha visto un santoral? ¿Sí? Abajo, yo creo que sí lo ha visto. A lo mejor no sabe cómo se llama, pero le estoy enseñando que se llama santoral. Usted ha tenido a lo mejor ese calendario, ¿verdad? De donde vienen todos el enero, febrero, marzo, abril y así, ¿verdad? Y luego vienen los numeritos y abajo viene el nombre de un santo, ¿cierto o no? Bueno, ese se llama un calendario santoral. ¿Por qué? Porque muchas personas, de acuerdo al día que nacieron, pues le ponen de acuerdo a su santo, ¿cierto o no? Por eso las mañanitas no cristianas, pero a veces las cantamos como cristianas o las disfrazamos como cristianas, dice, ¿verdad? Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. No es el cumpleaños, pero es el día del santo. O de repente, ¿verdad? Si nació ese mismo día, pues es el mismo día del cumpleaños y del santo. Entonces, en nuestra cultura, hermanos, en nuestra cultura, a una persona, tanto a un hombre como a una mujer, se le puede poner el nombre de Jesús. Déjeme decirle, en inglés está prohibido. En el idioma, en inglés, está prohibido que alguien se llame Jesus. A tanto un hombre como una mujer. Ese nombre, el nombre de Jesus, solamente se habla o solamente se declara para hablar del único que su nombre es Jesús, y ese es, hermanos, el Hijo de Dios, aquel que vino a nacer por medio de María. Y bueno, nosotros ahora creemos en Él, confesamos su nombre. Así es que el nombre de Jesús no debe de ser un nombre común, no debe ser un nombre, hermanos, como cualquiera. Es un nombre grande, es un nombre poderoso, y usted tiene que saber que usted tiene ese nombre en su vocabulario. Y cuando usted declara ese nombre en medio de cualquier situación que usted puede estar atravesando o pasando, algo sucede en ese nombre, porque ese nombre es poderoso, ese nombre es maravilloso, ese nombre trae salvación, señales, prodigios y maravillas, y usted y yo lo tenemos que saber. Ese es un nombre que los demonios no pueden soportar, y a ese nombre los demonios huyen en el nombre de Jesús. Es un nombre, hermanos, que la enfermedad no puede soportar, y cuando es declarado el nombre de Jesús, hermanos, la enfermedad huye, todo huye, la ansiedad huye, la depresión huye, todo por lo que usted pueda estar pasando, el temor, el miedo, todo huye, porque ese es un nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Y pues bueno, ya que estamos cerca, hermanos, de lo que es la fecha de la Navidad. ¿Cuántos esperan la Navidad, hermanos? Yo creo que es una de las fechas más esperadas en el año, ¿cierto o no? Es una de las fechas que como que más nos gusta, como que más nos agrada, como que también, ¿verdad? Esperamos que se llegue la famosa Navidad. Y pues bueno, es un tiempo, hermanos, donde en la Navidad, claro, algunos piensan en las vacaciones. Algunos dicen, ya quiero que llegue el tiempo de la Navidad porque me voy a ir de vacaciones. Otras personas se les viene a su mente la palabra Navidad porque piensan en el aguinaldo. Dicen, es que ya mero llega Navidad, ya mero llega diciembre, y pues ahí me van a dar el aguinaldo y me voy a cuajar, ¿verdad? Como dicen muchos. Muchos ya lo deben, no se van a cuajar nada porque ya lo deben todo, ¿verdad? En todo el año pidieron prestado en todas partes y van a recibir el aguinaldo y lo tienen que pagar. Pero bueno, se van a cuajar a su manera. Esperan el aguinaldo. Otros, hermanos, con la Navidad esperan los regalos y dicen, en todo el año nadie me regaló nada, pero voy a esperar la Navidad porque sé que me va a estar esperando ese carro último modelo ahí en la cochera de mi casa, o ese iPhone 17 Pro Max 250 gigas, porque luego no me caben todas las fotos y los videos que quiero tomar. Y todos esperamos la Navidad por los regalos. Otros esperan la Navidad por las decoraciones, por las lucecitas. Nosotros esperamos la Navidad porque mire qué bonita se ve la iglesia con las nochebuenas, ¿verdad? Que usamos allá en la posada y que nos trajimos para acá. Y luego, hermanos, muchos esperan la Navidad por la sabrosa comida, gastronomía mexicana que tenemos, ¿verdad? Sabrosa, que tenemos de México, los famosos tamales, para muchos la carnita asada, para muchos una pierna en el horno con jugo de piña, otros el pavo
pavo ahumado, ¿verdad? Y con todos los complementos. Y todos esperan, hermanos, la Navidad. Muchos esperan el café, el champurrado, el atole con avena, el atole con arroz, los famosos buñuelos. Todo aquello, hermanos, lo esperamos y decimos, ya quiero que llegue Navidad. Ya quiero que llegue Navidad porque me voy a ir de vacaciones, porque voy a recibir el aguinaldo, porque la Navidad me va a traer un regalo, voy a recibir un regalo. En la Navidad voy a comer bastante, y no solamente el 24, sino también el famoso recalentado del 25, ¿verdad? Y entonces, hermanos, se llega la Navidad y celebramos la Navidad y conmemoramos la Navidad y hablamos de la Navidad. Pero ¿qué es la Navidad? ¿Qué es esa fecha para nosotros? ¿Qué acaso es viajes? ¿Qué acaso es vacaciones? ¿Qué acaso la Navidad es aguinaldo? ¿Qué acaso la Navidad es estar en familia? ¿Qué acaso la Navidad son regalos, generosidad, amor, paz? ¿Qué acaso la Navidad habla de toda la comida? ¿De qué habla, hermanos, la Navidad? ¿Qué acaso la Navidad es celebrar a Santa Claus o a Papá Noel? ¿Qué acaso la Navidad es los renos y la nieve y todos los pinitos de Navidad que podamos poner? ¿Es eso en verdad la Navidad? Bueno, para muchos sí. Para muchos sí es la Navidad eso. Pero para el cristiano, hermanos, la Navidad es el recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra Navidad. Si no lo sabe, hermanos, se lo voy a enseñar en esta mañana. Era el año 350 y el Papa Julio I, escuche bien, en el año 350, el Papa Julio I, él quiso y él propuso ante el concilio que se celebrara un día en el cual pudieran celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces el Papa Julio I, en el año 350, propuso ante el concilio del Vaticano que se celebrara el 25 de diciembre como la Navidad. Y siendo, hermanos, el idioma oficial de la Iglesia Católica Romana Apostólica, el idioma latín, ¿verdad? Hasta en el año 60, cuando vino el Segundo Concilio Vaticano, y entonces la Biblia comenzó a ser traducida, las misas comenzaron a darse en los diferentes idiomas, pero antes del 60 todo era en latín. Entonces, en el año 350, cuando todo era en latín, el idioma oficial del catolicismo era el latín, tomaron la palabra nativitas, y esa palabra nativitas, que en el idioma latín significa natividad, o en nuestro castellano significa natividad o nacimiento. Queriendo decir que cuando se estableció la natividad o se estableció el nacimiento, ¿de qué natividad estaban hablando? ¿De qué nacimiento estaban hablando? Estaban hablando del nacimiento o de la natividad del Señor Jesucristo. En el año 354 fue el Papa Liberio cuando entonces oficialmente ante la Iglesia Católica y ante el Concilio Vaticano declaró, en el año 354 el Papa Liberio declaró oficialmente el 25 de diciembre como el día de Navidad. ¿El día de Navidad para qué? ¿Por qué Navidad? Nativitas, nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, queriendo decir esto, hermanos, que si nosotros celebramos la Navidad, que le voy a decir esto, no es una celebración 100% cristiana, porque ya vimos quién la estableció, ¿cierto o no? Aunque no diga amén, pero yo sé que ya lo vimos. Y lo puede buscar, hermanos. Váyase a Google, váyase a Wikipedia, váyase a cualquier otro lugar y ahí lo va a encontrar. No le estoy mintiendo nada. Esto está aún en los archivos del Vaticano, ¿verdad? Ahí está el Papa Julio I, el Papa Liberio, y ellos establecieron la Navidad. Aunque no es una festividad 100% cristiana, nosotros la hemos adaptado también. La hemos recibido. Usted y yo la celebramos. Todos la celebramos, ¿cierto o no? A nuestra manera, pero todos la celebramos. Pero, ¿qué es en verdad celebrar la Navidad? Queriendo decir que si yo voy a celebrar la Navidad, sí lo puedo hacer con los regalos, sí lo puedo hacer con la tradición, sí lo puedo hacer con las costumbres, aunque nosotros, hermanos, estamos bien arreversados. Porque las costumbres pues cambian de lugar a lugar, ¿verdad? Y las tradiciones cambian de lugar a lugar. Pero mire, la Navidad
cuando el 25, ¿verdad? El 24 pues es Nochebuena, ¿verdad? El 24 es la famosa Nochebuena. En inglés es Christmas Eve, la víspera de la Navidad, es lo que significa en español, Christmas Eve, la Nochebuena, la noche antes de la Navidad. Y el 25 es la famosa Navidad. Y el 25, hermanos, bueno, de acuerdo a la tradición, el 25 es cuando los niños tienen que abrir los regalos. Pero nosotros estamos bien mal. ¿Cierto o no? A las 8 de la noche ya anda el escuincle ahí diciéndole: papá, ¿puedo abrir mi regalo? Papá, ¿puedo abrir mi regalo? Es que ya no aguanto, y para que nos deje cenar, ándale, mijo, ábrelo. El 24, pero no se deben de abrir el 24, papá. No se deben de abrir, es el 25. Porque supuestamente en la medianoche llega Santa Claus, en la chimenea le tenemos que dejar un vasito de leche y unas galletas de chispas de chocolate. Santa Claus deja los regalos, se toma el vaso de leche, se come las chispas de chocolate, y entonces en la mañana del 25 los niños bajan, ¿verdad? O salen de su cuarto y llegan al arbolito de Navidad y están todos los regalos, y ahora sí los pueden abrir. Pero nosotros estamos bien arreversados, hermano. Nosotros el 24 ya no nos aguantamos. Hay unos que ya abrieron el regalo desde ahorita y todavía ni siquiera sabe si va a vivir hasta el 24 o 25, pero usted ya abrió su regalo. Y para que el niño no esté fastidiando, ¿verdad? Pues usted dice: bueno, ándale, mijo, vete a abrirlo, ya ándale, ya ábrelo, ya está todo el papelero y todo ¿verdad? Todas las bolsas y todo. Y el 24 a las 8 ya estamos cenando y todo, y el 25 a veces como que se nos pasa, o nosotros, ¿verdad? Pues a nuestra costumbre o tradición, el famoso recalentado, ¿verdad? Todo lo que sobró del 24, pues el domingo ya lo estamos ahí recalentando, ¿verdad? Y sabe más sabroso, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, a mí me gustan mucho los tamales, y cuando salen están sabrosos, pero cuando está la hoja quemándose en el comal, a todo lo que da, y aunque la cocina esté llena de humo, para mí son más sabrosos los tamales así. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Son más sabrosos. Pero eso es el 25. El 24 pues la cenita, ¿verdad? Van saliendo de la vaporera, y ahí que no se despedacen, ¿verdad? Porque si los envolvieron bien, pues ya, si tiene suficiente manteca, la hoja nada más se la quita así, ¿verdad? Y se resbala el tamalito para abajo, si tiene suficiente manteca. Si no le puso suficiente manteca, ahí está usted batallando, y luego tiene que chupar la hoja y tiene que quitarle a la hoja la masa porque toda se pegó. Entonces, hermanas que van a hacer tamales, échenle suficiente manteca, que cuando usted agarre la hoja se resbale así el tamalito para abajo. Pero a mí me gustan el 25. El 25 en la mañana me gusta, el recalentado. Entonces, mire, hermanos, es una fiesta muy bonita, ¿cierto o no? Es una fiesta muy alegre, una fiesta donde se reúne la familia, una fiesta donde mostramos generosidad, una fiesta donde mostramos amor, una fiesta donde las mamás, la familia está contenta por hacer la comida, por cocinar, y porque va a recibir a sus hijos o a sus nietos, y todos se reúnen, y pues la fotito, ¿verdad? Para el recuerdo, y mi hijo, te compré esto, y abre tu regalito, y mire, es algo precioso. Y no le estoy diciendo que no lo celebre, no le estoy diciendo que no lo haga de esa manera. Usted celébrelo, hermanos. Celebre la Navidad, festeje la Navidad, reúnase con su familia. Reúnase en esos días tan preciosos y tan maravillosos. Dé un regalo, y también, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues reciba un regalo. Abra sus regalos. Crea, ¿verdad? En lo mágico, vamos a llamarlo de esta manera, en el espíritu de la Navidad. Pero sobre todas las cosas, acuérdese quién es la verdadera Navidad. Y la Navidad, hermanos, por sobre todo, no es la comida, no es un pinito, no es Papá Noel, no son los regalos, no es cualquier cosa que usted me pueda mencionar de Navidad. La verdadera Navidad es el Señor Jesucristo. Porque ese día se estableció para celebrar el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre se estableció para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la Biblia, hermanos, no narra que debemos de celebrarlo, pues tampoco nos dice que no debemos de celebrarlo. Pero nosotros lo hacemos, hermanos, para recordar
esos bellos acontecimientos que podemos nosotros hablar, que conocemos por el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, porque Marcos comienza solamente pues con el bautismo de Jesús. En Juan, hermanos, solamente Juan declara que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, lo que en verdad nosotros conocemos del nacimiento de Jesús es por Mateo y por Lucas. Pero cuando nosotros recopilamos los pasajes tanto de Mateo y de Lucas, podemos encontrar una historia preciosa y maravillosa de aquellos grandes acontecimientos que dieron inicio, anunciaron el nacimiento del Señor Jesucristo. Haya sido un 25 de diciembre o haya sido cualquier otro día, merece, hermanos, nuestro Señor Jesús que recordemos lo que en esos días, en ese tiempo fue dicho, fue declarado, fue anunciado por medio de los ángeles, aquellos hombres, ¿verdad? Aquellos personajes en los cuales en estas próximas semanas vamos a ver. Primeramente vamos a ver el anuncio de la revelación del nombre de Jesús, hermanos, a María. Quiero que vaya conmigo, hermanos, a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y este primer tema lleva por título el nombre de Jesús revelado a María. El nombre de Jesús siendo revelado a María. Este nombre, hermanos, el nombre de Jesús, fue revelado primeramente a una mujer, una virgen, una doncella llamada María, la cual era muy importante porque la profecía, hermanos, hablaba de ella. Queriendo decir que lo que se dijo en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, sobre María, hermanos, sobre esa virgen, sobre esa doncella, en algún momento se iba a cumplir. Ahí quédese en Lucas, pero yo le quiero leer lo que dice Isaías capítulo 7 versículo 14. Aquí está la profecía. 700 años atrás había sido dicho o declarado, hermanos, por el profeta Isaías lo que iba a acontecer cuando viniera el Señor Jesucristo. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa, o traducido es, Dios con nosotros. Isaías, hermanos, 700 años atrás había anunciado que Dios mismo iba a dar una señal de cuándo iba a venir el Mesías prometido, de cuándo iba a venir el Cristo prometido, o de cuándo iba a nacer el Señor Jesucristo, el nombre de Jesús siendo revelado. Y él dice, el Señor mismo va a dar una señal. La virgen, una doncella, va a concebir y ella va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, Dios estaba diciéndole al pueblo, dice, cuando yo me manifieste a ustedes, cuando yo llegue a ustedes, cuando yo me declare o me dé a conocer a ustedes, se me va a conocer por Emmanuel, por Dios, Dios con nosotros. Se me va a conocer a través, claro, del Dios hecho carne, del verbo encarnado, de la palabra encarnada que iba a ser el Señor Jesucristo. Y por 700 años, hermanos, aquellos grandes hombres estuvieron esperando esa promesa y nada pasaba. Por 700 años comenzó, hermanos, pues grandes acontecimientos que podemos ver en la palabra de Dios. Pasaron los años, pasaron las décadas, pasaron aún también los siglos. Imagínense vivir siempre, hermanos, con la incertidumbre de cuándo se iba a cumplir Isaías 7:14. ¿Cuándo iba a acontecer esa profecía? ¿Cuándo iba a llegar a su cumplimiento esa profecía? Si nosotros, hermanos, analizamos la escritura, pues bueno, conocemos los profetas, ¿verdad? Isaías, y luego todos los demás profetas que son mayores, los profetas menores. Y nuestro Antiguo Testamento, hermanos, termina con Malaquías. Él es el último profeta, ¿verdad?, que aparece en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Pero aunque para nosotros, si usted y yo solamente volteamos la página y aparece inmediatamente el Nuevo Testamento, hermanos, déjeme decirle, entre los profetas menores y el Nuevo Testamento, o los acontecimientos del Nuevo Testamento,
Pasaron 400 años. Para usted y para mí, como le decía, usted termina de leer Malaquías, voltea la página y usted dice, ya estoy en el Nuevo Testamento. Pero si lo estudiamos cronológicamente, hermanos, tal y como fue revelado, por 400 años hubo un silencio de Dios. Hubo un silencio donde Dios no habló. El pueblo, hermanos, había desobedecido, el pueblo ya estaba bajo esclavitud durante ese tiempo, ¿verdad? Primeramente de los babilonios y luego de los medas, de los persas y luego de los griegos y luego vino el imperio romano. Y para los tiempos, hermanos, de Jesús, todos sabemos, ¿verdad? Aún en el nacimiento de Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de Roma. Pero por 400 años, ellos no tuvieron una revelación de Dios. Ellos no vieron, hermanos, ninguna aparición angelical. Ellos no vieron, hermanos, ningún hombre que se levantara como profeta y dijera, Dios me habló, o recibí un sueño de Dios o una revelación de Dios. Entonces, por 400 años no había revelación, no había profecía, no había palabra, no había visión, no había sueño, no había aparición de nada. Y luego, hermanos, de repente llegó el momento en que la profecía de Isaías 7:14 se cumpliera. Y tenía que cumplirse primeramente con un anuncio. Y ese anuncio lo podemos leer, ahora sí vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen, de aquella doncella, era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, saludos, ¿cómo estás? Eso es lo que significa salve. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, dice, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Imagínense, hermanos, yo no sé qué estaba haciendo María en ese momento, pero de repente se le apareció un ángel, la saluda muy cordial y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínense. Ahora, había maneras de saludar, hermanos. Por ejemplo, salve o en ese tiempo, ¿verdad? Se usaba la palabra shalom, pase a vosotros. Esas eran formas de saludar, saludos cordiales, pero que aquí el ángel le dijera, salve muy favorecida. El Señor es contigo y bendita tú entre todas las mujeres. Dice la Escritura, hermanos, que María, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación, qué saludo es este? ¿Por qué me está saludando de esta manera? ¿Por qué me dice que soy muy favorecida? ¿Por qué me dice que Dios está conmigo? ¿Por qué dice que yo soy bendita entre todas las mujeres? ¿Por qué? Y entonces el ángel le dijo, versículo 30, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Primero le dice, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ahora le dice, y has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella estaba, hermanos, solamente desposada o estaba solamente comprometida. Y no sé si usted se acuerda, ¿verdad? Cuando hablamos de la relación íntima con Dios, hablamos de los diferentes pasos que, pues bueno, nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, está la amistad, y luego está el noviazgo, y luego está el compromiso, y luego está el matrimonio. En la amistad, en el compromiso, en la amistad, en el noviazgo y en el compromiso, la pareja no puede tener relaciones sexuales. Eso es fuera de la voluntad de Dios, y Dios eso lo aborrece. La relación sexual es solamente para el matrimonio. Pero imagínense aquí, María, pues bueno, ya había pasado la amistad, aunque la Biblia no declara los noviazgos, pero estaba comprometida con José.
estaba solamente desposada con José, y que el ángel le dijera: vas a concebir. Imagínense, hermanos, qué iba María a pensar. Claro que le espantó este anuncio del ángel. Claro que le espantó estas palabras del ángel. Y ella le dice, María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No he estado yo con un varón. ¿Cómo me dices tú que yo voy a concebir en mi vientre y que luego voy a dar a luz a un hijo y le voy a poner su nombre Jesús, si yo estoy desposada con José? Él es solamente mi prometido, pero no hemos estado juntos. ¿Cómo será esto? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le dice: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es una historia, hermanos, muy preciosa, muy maravillosa, porque estando María, hermanos, haciendo a lo mejor los quehaceres de su casa, de donde ella estaba, no sabemos si estaba en el campo, si estaba dentro de la ciudad, si estaba en casa o fuera de su casa, no lo sabemos qué estaba en realidad haciendo María. Recibe, hermanos, la aparición del ángel, y el ángel viene, hermanos, a darle un anuncio muy importante. Y claro, hermanos, aunque al principio la alaba y le dice: eres muy favorecida, Dios, María, está contigo. María, quiero decirte que tú eres bendita entre todas las mujeres. María, quiero decirte que tú has hallado gracia delante de Dios. Pero algo, hermanos, algo que el ángel le anunció, aparte de decirle: vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo, y el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Antes de todo eso, la primera revelación, hermanos, y la más grande revelación, fue de que el ángel le dice: todo lo que ha pasado en ti, María, va a producir que de tu vientre salga un bebé, salga un hijo. Dice: y ese hijo va a llevar por nombre Jesús. La mayor revelación que estaba recibiendo María en ese momento, hermanos, no era lo favorecida, no era que el Señor estaba con ella, no era, hermanos, que había sido bendecida o bendita, hallada bendita entre todas las mujeres, no era que había recibido gracia. La mayor revelación que en ese momento recibió María, ¿sabe cuál fue? La revelación del nombre de Jesús. Porque todo aquello, hermanos, complementaba o se iba a complementar en que María recibiera la revelación del nombre de Jesús. En otras palabras, porque María recibió la revelación del nombre de Jesús, primeramente, hermanos, ella fue favorecida. Porque ella recibió la revelación del nombre de Jesús, el Señor estaba con ella. Porque ella recibió la revelación del nombre de Jesús, era bendita entre todas las mujeres. Porque ella recibió la revelación del nombre de Jesús, Dios halló gracia en ella. Porque ella recibió la revelación del nombre de Jesús, el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, y ella, lo imposible, iba a ser posible por medio del Espíritu Santo de Dios en su vientre, formando, hermanos, en su vientre al niño Jesús, por la revelación del nombre de Jesús. Queriendo decir, hermanos, que el nombre de Jesús cambió todo lo que estaba alrededor de María. Y María, hermanos, merece nuestro respeto. María, hermanos, merece que nosotros la honremos y la respetemos por la mujer que ella fue. No tal y como lamentablemente el mundo le da una alabanza y una adoración que María no debe de recibir. Porque el único culto y la única adoración y la única alabanza es solamente a nuestro Dios y a su Hijo, el Señor Jesucristo. De ahí para allá, hermanos, María sí fue una mujer llena de gracia. Fue una mujer privilegiada. Fue una mujer que halló favor delante de Dios. Fue una mujer bendita entre todas las mujeres de ese tiempo. Pero hasta ahí, hermanos. No más.
porque el único que merece la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Aunque el mundo, ¿verdad?, le ha dado otro aspecto a María. Y aún, hermanos, ¿verdad? Pues usted sabe, este próximo 12 de diciembre es el día de la Virgen de Guadalupe. Sí lo sabe, ¿verdad? Es el día de la Virgen de Guadalupe. Y en muchos lugares, hermanos, pues a la Virgen, ¿verdad?, se le ha cambiado el nombre. Para nosotros es María. Ese es el nombre que se le da en la Biblia. Que en diferentes lugares, hermanos, se le ponga diferentes nombres, eso ya es de cada quien. Por ejemplo, aquí en México está pues la Virgen de Guadalupe, pero para nosotros es María. En México también está la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿cierto o no? Está la Virgen del Chorrito. Allá en España está la Virgen de la Macarena, así se le llama María. En España, la Virgen de la Macarena. En Portugal, la Virgen de Lourdes. En Colombia y en Venezuela, la Virgen de Chiquinquirá. En diferentes lugares, hermanos, se le nombra de diferente manera. La Virgen de Lourdes, la Virgen de la Macarena, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen del Chorrito, la Virgen de esto, la Virgen del otro. Para nosotros, ella es María, a quien Dios se le reveló, y a quien se le reveló primeramente el nombre de Jesús. No fue a la Virgen de Guadalupe, no fue a la Virgen de Lourdes, no fue a la Virgen de la Macarena, no fue a ninguna otra virgen que usted me pueda mencionar. A la única mujer que se le reveló el nombre de Jesús fue a María. Y honramos a María y hablamos de María porque es una mujer en la Biblia, hermanos, que podemos nosotros, lo muy poco que sabemos de ella, podemos decir que fue una mujer de Dios. Pero hasta ahí. Alabanza no se le da a María. Culto no se le da a María. Adoración no se le da a María. Veneración no se le da a María. Nada se le da a María. Solamente nuestro respeto y nuestra honra por lo que ella fue como la madre del Señor Jesucristo. De ahí para allá, hermanos, por ejemplo, los cánticos que se han compuesto para María, o los rezos, ¿verdad?, a María, el Ángelus, es un famoso rezo católico hacia María. El rezo del Ave María es también otro rezo, ¿verdad?, muy famoso hacia María. Esos no los practicamos nosotros. Y primeramente, ¿verdad?, pues el rezo del Ave María. ¿Alguien sabe cómo comienza, hermanos? Dios te salve María. Imagínense estar orando por años que Dios la salve y nunca la ha salvado. Es incoherente ese rezo. Con todo respeto lo digo. Es incoherente ese verso. ¿Cuántos años y cuántas personas han estado orando a Dios, Dios te salve María? ¿Y qué acaso Dios no lo ha escuchado y Dios no la ha salvado? Y ahora, hermanos, en noviembre, no sé si usted escuchó, el Papa que es León XIII, ¿verdad? El Papa León XIII declaró que ya María no es corredentora, porque por muchos años enseñó que así como Jesús es redentor en la salvación, María era corredentora. En otras palabras, María también tuvo que ver con la crucifixión y la redención y la salvación que Cristo ofrece. Así es que María también lo pudo hacer. Ahorita, hermanos, traen un dilema allá en el Vaticano, porque ahora tienen que cambiar todo el catecismo que el Papa Benedicto XVI hizo. Tienen que cambiar algunos formatos que fueron establecidos con el Papa León XXIII en el segundo concilio vaticano en los años 60. Ahora, hermanos, traen una revolución. Porque el Papa actual, León XIII, acaba de declarar que María no es corredentora. María solamente o fue la madre de Dios. Y hasta ahí. Y yo creo que ahorita en eso, ¿verdad?, están en todo lo correcto. Y están en todo lo correcto. Los teólogos del Vaticano le dijeron, cámbialo. Dice, porque teológicamente, al estudio de la palabra de Dios, María no es corredentora. El único que salva, el único que redime, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que intercede delante del Padre, es el Señor Jesucristo. Solamente es Él. Pero nuestra admiración para María, nuestra honra para María, de respetarla como una mujer de Dios,
que ella, hermanos, fue favorecida. El Señor fue con ella, fue bendita entre las mujeres, halló gracia y el Espíritu Santo vino sobre ella. Y aquello que era imposible se hizo posible. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús fue revelado sobre ella. Pero déjeme decirle, así como ella es favorecida, así como el Señor está con nosotros, así, hermanos, como nosotros somos benditos entre todos los demás, así como hemos hallado nosotros gracia delante de Dios, y así como el Espíritu Santo ha morado en nosotros, déjeme decirle, así como María, nosotros también somos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros también somos muy favorecidos. Esta palabra, hermanos, en Lucas 1:28, y cuando el ángel, y dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Esa palabra, hermanos, solamente se encuentra en la Escritura en otro pasaje que tiene que ver con los que hemos sido salvos a través del Señor Jesucristo. Así es que si usted quiere subrayar ahí, muy favorecida, subráyelo, no pierda Lucas, pero vamos, hermanos, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Esto es Pablo hablándole a la iglesia, y esto lo podemos aplicar o tomar para nosotros. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios, hermanos, porque hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos, ¿verdad? Con toda bendición espiritual, y hemos sido sentados juntamente con Cristo, dice, en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Jesucristo, dice la Escritura, nos hizo aceptos. Subraya esa palabra. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El cual Jesucristo nos hizo, dice la Escritura, aceptos, hermanos, en el amado. Son las únicas dos veces que en el Nuevo Testamento vienen esas dos palabras. A María se le dice muy favorecida, y a la iglesia de Cristo se nos dice que en Cristo hemos sido hechos aceptos en el amado. Queriendo decir que si María fue favorecida, yo soy favorecido. Si María fue hecho acepta en el amado y se le reveló el nombre de Jesús, yo he sido también acepto en el amado y se me ha revelado el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, es algo precioso saber, hermanos, que lo mismo que le pasó a María nos ha pasado a usted y a mí, porque ahora, por medio de ser favorecidos, por medio de ser hechos aceptos en el amado, usted y yo también tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre del Señor Jesucristo. A María se le reveló el nombre, a nosotros se nos ha revelado ese nombre. María, hermanos, halló gracia delante de Dios. Usted y yo hemos hallado gracia delante de Dios. María fue bendita entre las personas, entre todas las mujeres, y a ella, hermanos, pues bueno, le vino esa revelación. Pero usted y yo que estemos hoy aquí es por solamente la gracia y la misericordia de Dios, porque somos benditos en Cristo Jesús. Hay gente allá afuera que no se le ha sido revelado ese nombre, lamentablemente. Hay gente que no conoce el nombre de Jesús. Hay gente que no ha escuchado el nombre de Jesús. Usted y yo somos benditos entre todos. ¿Por qué? Porque tenemos ese nombre y se nos ha sido revelado ese nombre.
Por medio de ese nombre el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, porque ese nombre es Jesús, el único que llena, bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y así como el Espíritu Santo vino sobre María e hizo lo imposible posible, el Espíritu Santo ha venido una y otra vez sobre usted y sobre mí, y lo imposible el Espíritu Santo lo ha hecho posible. ¿Y sabe por qué? Porque somos favorecidos, porque hemos sido aceptos en el amado, hermanos. La palabra muy favorecida en el diccionario griego es la misma expresión, aceptos en el amado. Así como María fue acepta en el amado, nosotros hemos sido aceptos en el amado. Así como María fue muy favorecida, usted y yo hemos sido muy favorecidos, porque ese nombre también a nosotros se nos ha sido revelado. ¿Qué descubrió María, hermanos, al recibir la revelación del nombre de Jesús? Número uno, María descubrió al recibir la revelación del nombre de Jesús que los planes de Dios son eternos. Número uno, que los planes de Dios son eternos. María, sin duda, hermanos, alguna, tenía muchos planes propios. Tenía sueños como las otras jóvenes. Se casaría con su prometido José, tendría hijos, un hogar propio. Pero María, hermanos, descubrió que a través del nombre de Jesús en ella todo cambiaría, porque Él sería un rey y reinaría para siempre. Con Jesús, hermanos, en nosotros los planes limitados se vuelven eternos en Cristo Jesús. María, hermanos, como mujer tenía planes limitados. Ella estaba desposada con José, se iba a casar con José, iba a tener hijos con José, iba a vivir como una ama de casa. Un día iba a morir, sus hijos iban a lo mejor, ¿verdad?, pues a seguir viviendo, sus futuras generaciones. Bueno, ella solamente tenía planes limitados, como nosotros también. Tenemos planes limitados, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, y voy a celebrar esto y voy a ir para acá y voy a ir para allá. Pero cuando viene la revelación del nombre de Jesús, Jesús en nosotros, hermanos, Él no es limitado. El nombre de Jesús en nosotros es eterno. Y los planes limitados se convierten eternos en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque mira, fuera de Jesús, mucha gente dice, yo me voy a morir y ya se va a acabar todo. Fuera de Jesús muchos piensan eso. Fuera de Jesús. Muchos dicen, yo estoy esperando la muerte y yo sé que me voy a morir, me van a sepultar, ahí me van a comer los gusanos, ahí me voy a hacer polvo y ya, yo voy a dejar de ser, voy a dejar de existir. Ese es un plan limitado. Pero cuando venimos a Jesús, Él dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cuando venimos a Jesús, Jesús dice, sí, vas a vivir aquí con vida y con vida en abundancia, pero la muerte no es todo. Yo tengo una eternidad preparada para ti, una eternidad donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber llanto, donde no va a haber sufrimiento. Si ve, hermanos, la comparación de nuestros planes limitados a los planes de Dios que son eternos, pero eso solamente pasa cuando recibimos la revelación del nombre de Jesús. Sin Jesús, hermanos, me voy a morir y ahí se va a acabar todo. Ese es el pensamiento de la gente. Sin Jesús. Pero cuando pensamos en Jesús, cuando tenemos a Jesús o la revelación del nombre de Jesús, nuestros planes limitados se vuelven eternos. Es que yo no soy nada. Es que en esta vida yo no tengo ningún propósito. Es más, no sé ni por qué estoy aquí. No sé ni por qué estoy en esta vida. No sé ni por qué mis papás decidieron que yo naciera. ¿Para qué estoy aquí? No tengo ningún sentido a esta vida. No encuentro un propósito en esta vida. Quisiera ya que se acabara esta vida y ya irme de este mundo porque no le encuentro sentido. Eso es sin Cristo. Son planes limitados. Pero cuando usted venga a Cristo, en Cristo, usted va a encontrar una razón de vivir. En Cristo usted va a encontrar un propósito. En Cristo va a haber sueños, anhelos y metas que no van a ser limitados, van a ser grandes, eternos. Por eso Él le dice, el hijo que van a ser de ti, María, dice, va a ser rey. Dice, pero su reino no tendrá fin. Será un reino
para siempre, hablando de la eternidad, hablando de para siempre sin un final. Por eso, hermanos, María pudo comprender a través del nombre de Jesús, número uno, hermanos, que los planes de Dios son eternos. Número dos, que los planes de Dios son infalibles. Las promesas de Dios, hermanos, no pueden fallar. Eso es lo que la palabra infalible significa, que no falla, no tiene falla, no tiene error. Las promesas de Dios no pueden fallar, no pueden equivocarse. María quizás, hermanos, conocía las profecías del Mesías. Ella como judía, hermanos, probablemente que asistía a la sinagoga, había escuchado en varias ocasiones leer al profeta Isaías. A lo mejor conocía específicamente Isaías capítulo 7, versículo 14, en donde decía, hermanos, ahí que el Señor iba a dar una señal y que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y su nombre iba a ser Emanuel, o Dios con nosotros. Probablemente María conocía esos pasajes. Conocía probablemente específicamente esa profecía. María quizás, hermanos, conocía las profecías del Mesías prometido. Nacería de una virgen, nacería en Belén, tal y como el profeta también lo había declarado. Pero ella halló gracia delante de Dios para traer a este mundo al prometido. Ella se dio cuenta, hermanos, que los planes de Dios son infalibles. Los planes de Dios no fallan, los planes de Dios no se equivocan. Lo que Dios cumple, Él lo promete. Y la Escritura dice que todas las promesas en Él son sí y son amén. Todas las promesas en Cristo Jesús son sí y son amén. En Cristo Jesús no hay condenación. En Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay sanidad. En Cristo Jesús hay liberación. En Cristo Jesús hay vida eterna. En Cristo Jesús hay provisión. En Cristo Jesús hay bendición. Él, hermanos, lo que ha prometido, Él lo cumple, pero solamente en Cristo Jesús todas las promesas son sí y son en Él amén. Y María se dio cuenta que los planes de Dios, las promesas de Dios fueron o son infalibles, porque a pesar de que habían pasado 700 años, con ella se cumplió esa promesa, se cumplió esa profecía. Y ella fue la que halló gracia, ella fue la bendita entre todas las mujeres, ella fue muy favorecida, ella fue la que Dios estaba con ella, ella fue la que recibió el Espíritu Santo para que lo imposible lo hiciera imposible. Ella fue. ¿Y sabe por qué? Porque recibió la revelación del nombre de Jesús. Y número 3, hermanos, María también pudo entender que el poder de Dios es ilimitado. María estaba confusa, pero el Espíritu Santo haría lo imposible. Con Dios, hermanos, todas las cosas son posibles. Si el Espíritu Santo hizo concebir en el vientre de María Jesús, déjeme decirle, ¿cuánto más no podrá hacer en nosotros? Si algo que a lo mejor para nosotros no cabe en nuestra mente, que el Espíritu Santo haya hecho concebir en el vientre de María al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, ¿usted cree que el Espíritu Santo no pueda cambiarnos? ¿No pueda transformarnos? ¿No pueda renovarnos? ¿No pueda hacer algo, hermanos, en nosotros? Claro que sí. Si aquello que para María era imposible, el Espíritu Santo lo hizo, ¿cuánto más en nosotros? Pero ¿sabe qué necesitamos? El nombre de Jesús. María fue favorecida. María fue bendita entre las mujeres. María halló gracia delante de Dios. El Señor estaba con María y el Espíritu Santo vino sobre María. Pero así como vino sobre ella, así como fue ella favorecida, así como ella halló gracia, así como ella fue bendita, nosotros también lo somos, porque el nombre de Jesús a usted y a mí se nos ha sido revelado. Tenemos ese nombre que es sobre todo nombre. Y el nombre de Jesús, hermanos, a nosotros, número uno, nos hace ver que los planes de Dios son eternos. Si usted limita su mente, hermanos, déjeme decirle, declare el nombre de Jesús y Jesús le va a dar visión para que usted pueda pensar y decir, no, mis planes no van a ser limitados, mis planes en Cristo Jesús van a ser eternos.
El nombre de Jesús en nosotros, hermanos, nos recuerda que los planes, las promesas de Dios son infalibles, que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Si Él se lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que lo iba a sanar, Él lo va a sanar. Si Él dijo que iba a salvar a toda su familia, Él va a salvar a toda su familia. Si Él dijo, hermanos, que Él le iba a dar más aún de lo que usted se puede imaginar, Él le va a dar más aún de lo que usted se pueda imaginar. Aquello, hermanos, que a lo mejor el enemigo le ha robado, aquello que a lo mejor usted ha tenido que desprenderse, con Jesús todas las cosas, con Jesús son posibles, solamente en Él. Y el nombre de Jesús hace que nosotros podamos ver que el poder de Dios es ilimitado. Lo que para nosotros es imposible, para Cristo Jesús no hay nada imposible, hermanos. Señor, pero ¿cómo va a ser esto? A lo mejor nos preguntamos como María. ¿Cómo va a ser esto? No conozco varón. No he estado con José, solamente mi prometido. Pero pues estamos en el tiempo del compromiso, del desposorio. Todavía no podemos estar juntos. Si estamos juntos es fornicación y vamos a ser sometidos a la ley. ¿Cómo va a ser esto? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y aquello que es imposible va a ser posible. ¿Y sabe por qué? Porque había recibido un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Así es que como María, hermanos, ¿qué cree? Si María halló gracia, usted y yo también hemos hallado gracia. Si usted se llama María, usted tiene un muy bonito nombre. Porque María es una mujer, fue una mujer grande en Dios. Si no se llama María, o en hebreo Miriam, ¿verdad? En hebreo es Miriam, pues también. El uno se compara con el otro. Miriam o María, Miriam, ¿verdad? Pues fue la hermana de Moisés y de Aarón, también conocida como María. Y luego pues acá encontramos a María, la madre de Jesús, y pues otras Marías, ¿verdad? La María Magdalena y algunas otras Marías ahí que son mencionadas. Pero si usted tiene ese nombre, hermanos, María, pues bueno, por algo se lo pusieron en honor a alguien, o por respeto a alguien, o en conmemoración a alguien, ¿verdad? Pero algo que va más allá del nombre de María, algo que vaya más allá de cualquier nombre que podamos tener, es que usted y yo tenemos el nombre de Jesús. Y ese nombre, hermanos, es poderoso. Yo puedo mencionar el nombre de María, pero así se queda. Puedo mencionar el nombre de José y así se queda. Puedo mencionar el nombre de cualquier otro personaje que usted quiera mencionar y así se queda. Pero cuando yo menciono el nombre de Jesús, yo sé que algo sucede, algo pasa, algo cambia, algo se transforma. Al nombre de Jesús hay salvación, hay sanidad, hay señales, prodigios y maravillas, porque es nombre, dice la Escritura, sobre todo nombre. Vamos por último, hermanos, a Filipenses capítulo 2 y terminamos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Y el grupo puede comenzar a prepararse. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, hermanos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ese nombre
que es sobre todo nombre. Ese nombre, hermanos, donde dice que toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella se va a doblar. Ese nombre que toda lengua va a confesar. Es el nombre que aquí, en esta hora, nosotros declaramos y confesamos. Por eso, hermanos, hay versículos que a lo mejor son muy mencionados por mí. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si estamos reunidos donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. A lo mejor me escucha mucho decir el nombre de Jesús o declarar mucho el nombre de Jesús, pero es que no hay otro nombre. Si menciono mi nombre, nada va a pasar. Si menciono su nombre, nada va a acontecer. Pero yo tengo una seguridad y tengo una fe. Mis oídos lo han escuchado y mis ojos lo han visto, que cuando con mi boca yo he declarado el nombre de Jesús, algo sucede y algo pasa. Y usted necesita declarar ese nombre. Usted necesita invocar ese nombre. Quizás como María, usted diga: Señor, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a acontecer esto? Tengo planes, pero son limitados. Tus promesas, ¿cuándo las voy a ver cumplidas? Señor, para mí esto es imposible. Declara el nombre de Jesús y Él le va a revelar, y Él le va a enseñar, y Él va a estar con usted, porque declaramos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.